Hola Rebeca, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues Rebeca, hoy empezamos nuestra carta de Judas. Y esta carta de Judas tenemos mucho de qué hablar de ella, pero sobre todo vamos a buscar vivirla. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca, ¿cómo estás? Gracias. ¿Y usted? También, gracias a Dios, mira aquí seguimos en este mundo, gracias a Dios. Me da gusto, Rebeca, Ujú. que puedas entrar hoy a la clase. La próxima semana no me voy a poder conectar. Ok, Salgo fuera, Dios mediante. oh, qué buena, Rebeca. La verdad que sí. Espero que sea para descansar. Hace tantito. Pues descansar relativo, porque uno tiene sus pendientes y me llevo la computadora, pero ya no hago en mis ratos de descanso. Ajá, Sí, 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 es más fácil, ¿verdad? Ya, sí, sí, ya, sí. ya, Me muevo libremente. ya cambiando la rutina ya es ganancia. Sí, para convivir un poquito con la familia hace falta. Qué bueno, Rebeca, que van de viaje una semana y pues que Dios los acompañe y que les vaya muy bien. Sí, Hoy vamos a terminar las cartas católicas. Ya nomás nos falta esta carta de Judas, sí. ¿Y usted que cómo se ha sentido? no bien, Rebeca, pero gracias a Dios aquí seguimos, mira, sin darnos por vencidos y echándole ganas. Sí, Hasta mi vida nunca va a cambiar. Cada día nomás empeora y empeora, pero pues es parte de que uno no planeó su vida para vivir a gusto. Pero pues ya, lo bueno que ya vamos de salida, primeramente Dios. bendito Dios. Hoy vamos a ver esta carta de Judas. Deja ver si la puedo compartir. Aquí está. Este es uno de los escritos más breves del Nuevo Testamento, junto con la carta de Filemón. Segunda y tercera cartas de Juan, que todas contienen nada más un capítulo. Esta carta de Judas, estrechamente relacionada con la segunda carta de Pedro, es un escrito fundamentalmente exhortativo. Ya veíamos que ahorita ya no se usa mucho en las homilías la exhortación. La exhortación es cuando te dicen, mira, si te vas por este camino te pasa esto, si te vas por este camino te pasa aquello. Ese es un escrito exhortativo, una predicación exhortativa. Y esta exhortación va dirigida a unos cristianos que hay que poner en guardia contra ciertos adversarios de la fe. El escrito se convierte en controversia. Acuérdense, siempre no todos estamos de acuerdo porque cada quien tenemos distintas opiniones.
pero algo muy importante en la exhortación es que el que está exhortando dé razones y dé desde la Sagrada Escritura, desde el magisterio, desde la tradición, lo que está exhortando a hacer. Un buen predicador, un buen maestro en Sagradas Escrituras siempre va a la tradición, a la Biblia y al magisterio de la iglesia. Mientras vivió Santiago el Menor, la iglesia de Palestina, de la cual fue el primer obispo, según Gálatas 1:19 y Hechos 15:13, conservó su fe pura de todo error, pero con su martirio murió lapidado en el año 62 después de Cristo. Empezó un periodo, empezó un periodo crítico para estos hombres. Algunos hombres impíos sembraron la herejía y el cisma, negando la realeza de Cristo y su divinidad y despreciando en la práctica toda obligación moral. O sea, volvíamos a antes de Cristo. Después de Cristo es todos para uno y uno para todos. Antes de Cristo es comiendo mis dientes aunque no coman mis parientes. O sea, ya de una manera muy singular se los comparto. El autor escribe precisamente para combatir esa negativa influencia entre la comunidad. ¿Por qué? Porque empezaron a dejar de vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Y empezaron a escuchar falsas doctrinas, falsas cosas que los alejaban del amor de Dios. Judas, su estilo es vibrante, a veces duro, lleno de amenazas y casi violento, pero al mismo tiempo armonioso, poético, solemne. Estamos en presencia de una especie de escrito antiherético, aunque no es fácil identificar a los herejes en cuestión. Acuérdense que lo primero que empezó la herejía era que Jesús no era Dios, que fue un profeta, que Jesús a la hora de, y lo veíamos en la primera carta de San Juan y en la segunda y en la tercera, que Jesús, esa era una de las grandes herejías del gnosticismo, que Jesús a la hora del bautismo se le metió el Dios en su cuerpo y cuando lo iban a crucificar antes de llegar al huerto, el Jesús Dios se fue y el que se murió fue el Jesús hombre y nosotros sabemos que no, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y que Jesús se humanizó para divinizarnos a nosotros. Esas eran algunas de las herejías que se iban presentando. Como por ejemplo ahorita una de las grandes herejías que mucha gente dice, ¿para qué me confieso? Otra gran herejía sería, pues ¿para qué voy a misa? Voy a misa cuando a mí me nace, cuando es necesario. Y una herejía es ir en contra de lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia. El autor de esta breve carta es Judas, el hermano de Santiago. El nombre en sí es muy común dentro del judaísmo y del cristianismo primitivo. El nombre proviene del hebreo y significa alabanza a Dios, pero la identificación tradicional con el San Judas Tadeo del grupo de los 12 parece hoy insostenible, ya que él mismo se distingue del grupo apostólico. Más bien hay que pensar en un judío-cristiano perteneciente a la escuela o a la tradición representados por Santiago, el hermano del Señor, o Santiago el Menor, cuya autoridad invoca al autor de esta carta. ¿A quién está escrita esta carta? Esta carta está escrita a juzgar por las frecuentes citas del Antiguo Testamento y por el empleo de libros apócrifos judíos. Los destinatarios son probablemente en su mayoría judio-cristianos que viven en los alrededores de Jerusalén. La intención básica de la carta es animar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe recibida de los apóstoles y a resistirse a la seducción que pueden ejercer los adversarios. Estos temas son comunes con la segunda carta de San Pedro, pero la distingue el hecho de que aquí no se mencione para nada el tema de la parucía.
Recordar que la parucía es algo cuando Jesús venga ya en su gloria, la segunda venida del Señor. Esa es la parucía, el fin de los tiempos. ¿Cómo está estructurada esta carta? Un saludo y motivos de la carta, recuerdos de ejemplos pasados contra los adversarios, exhortación a la comunidad y doxología final que es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo se compondría esta carta? Como la carta no alude a la destrucción de Jerusalén, hubo de ser escrita entre los años 60 y 70. En el año 70 fue destruida la ciudad de Jerusalén. Se atacó a veces su canonicidad y su autenticidad en la iglesia antigua, ya que el autor hizo uso de fuentes apócrifas, sobre todo el Enoc, la Asunción de Moisés, y por eso se cuenta entre los libros deuterocanónicos, pero para el año 200 después de Cristo, esta carta ya era admitida por la mayoría de las iglesias como escritura canónica, pues descubrió en ella vestigios de la genuina tradición apostólica y consiguiente el testimonio auténtico y normativo de valores cristianos que no deberían de perderse. Lugar de la redacción de esta carta, algunos consideran que si la carta fue escrita entre el 60 y 70 debió ser elaborada muy posiblemente en la ciudad de Jerusalén, pero si la carta fue escrita entre el 70 y el 80 después de Cristo, entonces fue muy probablemente redactada en la región de Asia, con un número de capítulos de un capítulo y 26 versículos. Esta es la carta de Judas que nosotros tenemos y pues vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude a todos a tratar de vivir esta enseñanza de la carta de Judas. Sobre todo a que, como siempre, estemos alertas a los falsos maestros. Y otra cosa, recordar también que siempre va a haber falsas doctrinas, falsos maestros, personas que no les gusta mucho la exigencia. Hoy lo veíamos, ¿verdad? En el Evangelio de hoy, que el Señor decía que cada uno y cada una de nosotros nos dice que no vino a traer la paz, sino la espada. Y nos decía el Señor en su palabra que el que ama a su padre o a su madre más que a él no es digno de él. El que ama a su hijo o a su hija más que a Jesús no es digno de él. El que no toma su cruz y le sigue a Jesús detrás no es digno de él. El que encuentra su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará, dice Jesús. Y quien recibe a Jesús, lo recibe a él, y quien recibe a Jesús, recibe a aquel al que lo ha enviado. Y nos habla también de las recompensas por recibir a un profeta, para que vean qué exigencia tiene el seguir a Jesús. No más que ahora la mayoría de las personas queremos todo facilito, ¿verdad? Todo muy facilito y no es así. Pero bueno, primeramente Dios a descubrir nosotros las falsas doctrinas que se nos van, que se nos van dictando a lo largo de la vida. Muchas falsas doctrinas se nos van presentando durante la vida y nosotros tenemos que cuidar la sana doctrina. La sana doctrina desde el magisterio de la iglesia, desde la tradición, desde la Sagrada Escritura es que Dios es Padre de todos y por lo tanto, si Dios es Padre de todos nosotros, ustedes y yo somos familia, somos hermanos. Que si Jesús es el hermano mayor, hay que seguir su enseñanza de él, hay que vivir como él vivió porque así agradó al Padre. Y que tenemos que descubrir y vivir
la necesidad de los demás para ayudarnos entre nosotros y hacernos la vida más ligera. Y que siempre tengo que perdonar, que nunca debo de juzgar, que siempre que debo de tratar bien a todo el mundo y que debo de ser misericordioso. Esta es la sana doctrina, desde la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura. Y siempre tenemos que cuidar esta sana doctrina para crecer. Y como les decía, esta carta de Judas nos pone en guardia contra esos falsos doctores, como les puse ahí les puse un resumen de la carta de Judas ahí en el grupo, en el chat, que ponen en peligro la fe cristiana, porque ya luego la gente, como estamos tan contaminados del mundo, nos dice, no, es su problema, tú no te metas, no, él sabrá. Y pues dejamos que se pierdan los demás, no los ayudamos, no los apoyamos. Ayer un joven 18, 19 años de los muchachos con los que voy al grupo de Criconupa. Les hablé de cómo podíamos hacer milagros nosotros hoy en el siglo XXI. Y él se arrimó ya después de la clase y me dijo, profe, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, ¿qué pasó, Chema? Fíjese que tengo un primo que andaba drogándose y está ahorita en un hospital de aquí de Guadalajara que se llama el San Juan de Dios. Y quiero ayudarlo. Ismael, y pues hay que ayudarlo. Vamos a ir ahora con la primera carta de Judas con Rosario, pero no está Rosario. Por favor, ¿nos ayuda Rebeca? Sí, cómo no. Buenas tardes. La Epístola de San Judas, capítulo, versículo del 1 al 2. Saludo. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. A vosotros misericordia, paz y amor abundante. Palabra de Dios. Gloria a ti. Muchas gracias, Rebeca. Entonces, ustedes vean en estos primeros versículos cómo el autor sagrado se identifica como un apóstol. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, es lo primero que nos dice. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Y a los llamados, amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Acuérdense que algo muy hermoso es que Jesús nos dice que, Padre, te pido por ellos porque están en el mundo, pero no son del mundo, en el Evangelio de San Juan capítulo 17. Y otra cosa que decía en el saludo Judas es que abunde en nosotros misericordia, paz y amor. Misericordia, paz y caridad son bienes que Dios da a los fieles. A veces muchas personas pensamos que cuando nosotros compartimos nuestro pan con alguien es porque nosotros somos buenos y no es porque Dios nos ha dado esa gracia de compartir nuestro pan con los demás. Judas reúne estos tres dones en forma original, ¿sale? O sea, acuérdense que Pablo en sus cartas siempre nos hablaba de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Y aquí le pone misericordia, paz y amor, Judas. Pero para que veamos que la donación gratuita del Padre se manifiesta ante todo como misericordia. Nos ha elegido, nos ha llamado sin ningún mérito nuestro, ha borrado los pecados y cancelado la culpa. Seguimos necesitando continuamente su misericordia porque seguimos faltando siempre. Le pedimos en cada Padre nuestro, esperamos la misericordia de Dios con confianza en el juicio final. El otro de los dones divinos que nos habla Judas en estos primeros versículos que nos compartió Rebeca es la paz, que cada uno
que cada uno de nosotros recibe y experimenta en sí mismo. Es una participación a la gran paz que Dios ha firmado con el mundo mediante la obra reconciliadora de su Hijo. ¿Cómo es que va a haber paz? ¿Y cómo hoy Jesús nos dice que no vino a traernos la paz, sino la guerra? Para que haya paz, tenemos que hacernos la guerra nosotros los seres humanos. Tenemos que dejar de pensar en nosotros, por eso hay guerra dentro de nosotros. Necesitamos renunciar a nuestras comodidades para poder ayudar a otros. Necesitamos pensar más en el otro que en nosotros mismos, que en el mundo normal nos dicen, a ver, primero tú, luego tú, enseguida tú y al último tú. Pero para que haya paz tenemos que hacernos la guerra interiormente cada uno de nosotros. Y esto es la renuncia que tenemos que hacer por seguir a Jesús. ¿Por qué no hay paz en el mundo? Porque todos queremos estar bien nosotros y que los demás allá, lejos. Hay personas que son muy generosas y donan muchas cosas, pero no donan, no donan de ello, donan de lo que les sobra, porque sus empresas, por esto. Pero para que haya paz, cada ser humano debemos de compartir nuestro lonche con el necesitado. Y si todos compartimos nuestro lonche con el necesitado, pues vamos a ver pura gente delgadita, porque vamos a estar bien cuidados. No vamos a caer en el momento de la gula, en todo ese tipo de cosas que el demonio nos va llevando para que no haya paz. Primero en nuestro hogar y luego con las demás personas. Todos han de llegar a ser partícipes de esta paz, por eso se nos desea con abundancia, con riqueza desbordante. Y otro de los grandes dones que nos habla estos primeros versículos es el amor. Pues acabamos de ver en el Evangelio de San Lucas, en la primera carta de San Juan, que Dios es amor. Y este amor se desborda sobre nuestro corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, dice Romanos 5:5 San Pablo en su carta. Es la prenda más poderosa de nuestra esperanza, el amor, el don de la plenitud, ya mientras peregrinamos, porque el amor permanece mientras todo lo demás pasa. La salvación nos ha sido ya dada, pero debe crecer continuamente. Es vida que pide desplegarse y fructificar. El crecimiento de la misericordia, de la paz y de la caridad provienen de Dios. El objetivo primero y más profundo de nuestro deseo y de nuestra oración es el aumento de estos bienes que se nos den en abundancia de misericordia y de paz y de amor. ¿Cuál es la intención de Judas? La intención de Judas al escribir sobre nuestra salvación común, habiéndose introducido en la iglesia falsos maestros. Tiene que decirnos que nuestra identidad tiene que ser la misericordia, la paz y el amor. Entonces vean ustedes cómo Judas no está enseñando nada nuevo, está enseñando lo que enseñan los apóstoles, ¿sale? Lo que enseñan los apóstoles para nuestra vida. Vamos a ir con Rebeca para que sepamos un poquito más de Santiago y de estos apóstoles en Hechos de los Apóstoles 12 del 6 al 17. ¿Nos ayuda Rebeca, por favor? Sí, cómo no. Prisión de Pedro y su milagrosa liberación. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. También unos centinelas ante las puertas custodiaban la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado, le despertó y le dijo, levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Añadió, ponte el manto y sígueme. Salió y se disponía a seguirle.
No acababa de darse cuenta de que era real cuando hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se le abrió por sí misma. Salieron y recorrieron una calle, y de pronto el ángel se apartó de él. Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos y en oración. Llamó él a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa, quien al reconocerle la voz de Pedro, de pura alegría, no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dirigieron, será su ángel. Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrirle, le vieron y quedaron atónitos. Él le hizo señas con la mano para que callasen y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y añadió, comunicar esto a Santiago y a los hermanos. Salió y marchó de otro lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También a Judas le tocó persecución, igual que a todos los apóstoles, y por eso nos invitan a que estemos en guardia. ¿Por qué creen que quitaron la ética desde hace muchos años atrás en las primarias? Para que cada quien hagamos lo que queremos, porque esa es nuestra educación, que no aprendamos a compartir, porque como un cuquío, tú lo tuyo y yo lo mío. Y todo esto ah, llega cuando el hombre, como los apóstoles, intentaron cambiar el rumbo de la vida. ¿Ya vieron cómo terminó nuestro Señor Jesús? Clavado y crucificado. Ahorita, cuando yo quise ir a ver la película de, de Los Elegidos, que salió ahí como en Semana Santa y no pude ir a verla, circunstancias. Pero el otro día me dijeron que ya estaba de vuelta en las plataformas. Y el que me platicó de esto es un amigo que se dedica a ministrar los sacramentos. Y me decía que es una película muy real. O sea, un sacerdote amigo mío. Y todo lo que tuvo que enfrentar Jesús a la hora de su juicio, tantas cosas que se le vinieron encima por ir contra lo que los demás creían normal. Y por eso nosotros tenemos que cuidar esta sana doctrina. Pero si tú y yo cuidamos la sana doctrina, se nos van a venir encima las persecuciones. Y no son persecuciones de fuera, sino de dentro mismo, de tu casa. Como hoy decía el Señor, tus enemigos serán los de tu propia casa. Está bien, hijo. Entonces vamos a ir ahora a otra lectura con la señora Celia. La señora Celia es Carta de Judas, versículos 3 y 4. ¿Puede leer, señora Celia, por favor? Maestro, no traje mi Biblia ahora. Ok, muchas Disculpe, gracias. No, a no ver hay si la... cuidado. Gracias. Adelante, Rebeca, por favor, versículos 3 y 4. Sí, cómo no. La carta de Judas, versículo 3 y 4. Motivo de la carta. Querido, tenía yo mucho empeño en escribiros
acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló que parar esta sentencia. Son impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor, nuestro Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rebeca. Algo, algo muy motivante es que nos invita a que cuidemos nuestra salvación, a recordar quién es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo, señoras, no es el demonio, ¿sale? Nuestro peor enemigo no es la carne. Nuestro peor enemigo no es el mundo. Nuestro peor enemigo somos cada uno de nosotros, que no queremos vivir las enseñanzas de nuestro Maestro y Señor Jesús. Me decía un padre amigo mío, en paz descanse, Memo, cuando lleguemos del otro lado, él me decía así, cuando lleguemos a la vida eterna, si tú trabajaste para el reino, tú vas a decir, con permiso, ya llegué. Dice, porque no va a haber juicio, porque Jesús no vino a juzgar a nadie. Dice, pero si tú no trabajaste para el reino y para los demás, cuando llegues del otro lado, te vas a decir, vas a llegar y te vas a asomar al banquete y vas a decir, ay, qué bonito, con permiso, yo no soy digno de estar aquí. ¿Sale? Por eso precisamente tenemos que cuidar nuestra fe, por eso precisamente que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque cada ser humano somos los que nos permitimos obedecer o desobedecer al Señor. Y acuérdense que el Padre ya había dado su juicio condenatorio cuando expulsó a Adán y Eva del paraíso y dejó ahí al centinela con la espada de fuego llameante para que ya no se volvieran a meter. Pero cuando se vuelve a abrir el paraíso, pues cuando viene Jesús y deja la puerta abierta y dice, Ya regrésate, yo me voy a regresar al rato." Y ya queda abierta la puerta del paraíso para nosotros. Pero tenemos que cuidarnos, a combatir desde nuestra fe. Pero si nuestra fe es endeble, frágil, pues vamos a caer en muchas tentaciones, vamos a caer en muchas cosas que el mundo lo va haciendo y luego podemos decir nosotros, pues si lo hacen aquellos, ¿por qué yo no? Decía San Pablo, todo lo que hay en el mundo me es lícito, mas no todo me conviene, porque todo lo que Dios lo hizo bueno, pero hay que saber discernir qué nos lleva a Dios y qué nos aleja de Dios. Entonces agradezcamos a Dios el motivo de esta carta de Judas que nos invita a cuidar nuestra fe, a valorar nuestro bautismo, a que no lo vendamos como el hermano de los hijos de Isaac, que uno lo vendió por un plato de lentejas, su primogenitura de Dios. Vamos a ir con Margarita a segunda de Pedro 2 del 1 al 3. ¿Nos ayudas, Margarita, por favor? Como hubo falsos profetas en el pueblo, también entre ustedes habrá falsos maestros que promoverán sectas perniciosas. Negarán al Señor que los rescató y atraerán sobre sí una inminente ruina. Muchos se sumarán a sus desvergüenzas y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Llevados de su codicia, buscarán aprovecharse de ustedes con palabras engañosas.
pero hace tiempo que está decretada su condena y a punto de iniciarse su perdición. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Por nada. Tenemos que cuidarnos de esos falsos profetas, ¿sale? Falsos profetas que hablan por tener seguidores en sus audios, en sus videos, en las cosas que ellos postean en las redes sociales. Ahorita esos son los falsos profetas, si no sabían. Por eso no hay como agarrar nuestra Biblia y leer la palabra de Dios ahí directamente, sin estar coaccionados a algo. Y entonces tú y yo ya vamos a la Eucaristía, escuchamos el mensaje de la palabra y decimos, oh, mira, ya me cayó el 20, yo ya había pensado esto. Gracias, Espíritu Santo. Y ahorita que estamos hablando de exhortar, les invito a que se gane la indulgencia plenaria. Ok, ya lo hice por toda mi familia, ya por todos mis muertitos, pero pues no tienes algún amigo que por ahí le puedes ofrecer la indulgencia plenaria. ¿No tienes por ahí algún pariente, algún amigo, algún vecino que murió y que a lo mejor no sabemos cómo, si a lo mejor ni era devoto de nada ni nada? Pues tú ofreces una indulgencia plenaria. Y acuérdate que el que por otro pide, por si aboga. Pues aprovechemos estas gracias del año de nuestro año jubilar, de la esperanza, salvados en la esperanza. Pero nos vamos acomodando y vamos pensando nada más en nosotros. Yo les digo de mi parte, ¿sale? Pero no, a ver, vamos a la basílica, vamos al santuario, vamos a la catedral, vamos al santuario de los mártires, que son las puertas santas aquí en la arquidiócesis de Guadalajara, y ganémonos diarios, si es posible, la indulgencia y ofrezcámosle a los demás. Oye, ¿no tienes algún pariente que haya fallecido? ¿Quieres que ofrezca la indulgencia plenaria, sobre todo a personas mayores? Aquí al otro lado de casa hay una señora que se llama Doña Tere y a ella se platiqué con ella y me dijo que tenía unos días que se le había muerto su hermana y ella ya tiene 94 años. Pues para mandarla yo a la indulgencia plenaria, pues está lejos para ella. ¿Qué hubiera hecho Cristo? Pues te ofrezco una indulgencia plenaria por tu hermana Consuelo. Y listo, tan fácil, salir de nuestras comodidades. ¿Sale? Por eso les invito a que todos los días hagamos una obra buena. Y fíjense, pues hasta el contrario, me costó haber ido a la Basílica de Zapopan esa vez, porque desde entonces ya puedo caminar más rápido, puedo moverme mejor. Así es Dios en nuestra vida, cuando nosotros pensamos en nosotros. Vamos a ir ahora, después de con Margarita, a, a la cita de Miriam, segunda de Pedro 2:16 al 22, pero no está Miriam. Rebeca, por favor. Y cómo no. Gracias. Segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo del 16 al 22. Pero fue reprendido por su mala acción, un mudo jumento, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes están reservada la oscuridad de las tinieblas, hablando palabras altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error.
Les prometen libertad mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le vence. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos. A postrarse situaciones resulta peor que la primera, pues más le hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido. Le ha sucedido lo que aquel proverbio tan cierto: al perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso hay otro texto también que dice que cuando es expulsado un demonio de alguna persona, anda vagando por distintos lugares y luego regresa y ve que ya está barrida aquella casa y va y se lleva y se trae una legión y luego la situación de aquella persona es peor. Pero ¿por qué es peor? Porque no cuidamos nuestra fe, porque no cuidamos nuestros valores, nuestros principios. Y es la invitación también de Pedro, que vivamos lo que creemos cada quien, pero vivirlo de una manera total, ¿sale? De una manera comprometida. Y en ese compromiso vas a ver cómo vamos a crecer en la fe y vamos a ser esos testigos que ocupa hoy el siglo XXI. Vamos a ir ahora a Primera de Juan 4 del 1 al 6, por favor. Tampoco está la señora Imelda. Adelante, Rebeca, por favor. Primera de Juan, capítulo 4 del 1 al 6. Tercera condición: guardarse de los anticristos y del mundo. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. En esto reconoceréis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es tal es del anticristo, de quien habéis oído que iban a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más del que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Y nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, y el que no es de Dios no nos escucha. En esto reconocemos al espíritu de la verdad y al espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos vamos a Juan, que ya nos había advertido cuidarnos de los falsos maestros. Un falso maestro es alguien que te lleva a no vivir el evangelio, ¿sale? Ese es un falso maestro. No le hace que tenga 50 años de catequista, 100 años de catequista, sea, sea una persona comprometida, sea un religioso, religiosa. Si te lleva a no hacer caridad, si te lleva a no ser misericordioso, si te lleva a solo pensar en tus necesidades, es un falso maestro, es un anticristo. Porque a veces la gente revolvemos la gimnasia con la magnesia. Revolvemos la gimnasia por la magnesia en esta medida, que queremos acomodar el mundo con el evangelio. Y el mundo y el evangelio no se llevan, van en sentido contrario. Cristi, mande usted. Mm. Bueno, yo tengo aquí una controversia, no puedo decir que sea falta de fe, más bien mi confusión mental, espiritual. Hay personas
que son muy carismáticas, que son, o están en la línea carismáticas, que son muy marianos, se puede decir, y que son de las personas que dicen que les habla Dios. A través de esas personas puede dirigirse Dios para otras personas. Mi duda es que me han hecho a mí llegar alguna información de, mira, Dios te escribió, Dios te habló a través de mí. Y la verdad que son palabras y es una voz muy dulce, muy bonita, de personas muy cercanas, amigas casi de años y que nos conocemos muy bien. ¿Qué tanto puedo confiar? ¿Qué tanto puedo decir mi fe es como un granito de mostaza, como para decir si es Dios, no es Dios, eh, o falsos profetas? ¿Qué tanta credibilidad puedo yo tener o fe en estas personas? En primer lugar, Cristi, Dios no nos habla directamente. Hay lugares donde lo podemos encontrar, pero Dios no se manifiesta así. Son géneros literarios que tenemos en la Sagrada Escritura. Y pues, ¿cómo confiar en esas personas? Acuérdate, por sus frutos los conocerán. Yo te puedo decir, Cristi, Dios me dijo que te dijera esto, Cristi, Ujú. y tú ves que eso que yo te estoy pidiendo a ti, yo no lo vivo, pues ¿cómo? Soy un falso maestro, un falso profeta. Mucha gente usa eso de decir, Dios me habló. Y como, Y Dios no te y dice como, por tu nombre y Dios te conoce por tu nombre. pues en el profeta Isaías, capítulo 49 versículos del 15 al 16 dice nuestro Señor, tengo tu nombre tatuado en la palma de mi mano. Dios conoce el nombre de todos nosotros sus hijos, pero Dios no nos manda a decir por otros. Dios no tiene correos. Sí, Dios cuando nos quiere decir algo a nosotros los bautizados, nos los dice directamente a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de algún acontecimiento de nuestra vida. Esa es mi pobre opinión, Cristi, pero pues si tú te sientes a gusto, si tú ves que eso que te piden está bien y es para crecer espiritualmente, pues Dios es un misterio y no lo podemos conocer completamente, pero a mí cuando me dicen, Dios me habló, oye, que Dios me dijo que doña fulana me dijo esto, y le digo, voltea a ver su vida, no para juzgarla, fíjate sus frutos. sí. Y con eso, Muchas gracias. para servirte, Cristi. Ah, sí, acuérdense, lugares preponderantes donde Dios le habla al hombre en tu vida, cada que tú despiertas, Dios te está diciendo y te está hablando. ¿Qué te dice? Pues tú y yo lo tenemos que descubrir. ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy viva? Es lo primero que tenemos que descubrir en la mañana que Dios nos hace abrir los ojos. Segundo lugar, en la Sagrada Escritura. Ese es el lugar donde estamos seguritos que Dios nos habla. Tercer lugar, cuando hacemos caridad. Cuarto lugar, cuando recibimos los sacramentos, recibiendo los sacramentos para comprometernos para ser otros Cristos en la tierra. Y quinto lugar, cuando estamos reunidos así como aquí en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios, a través de lo que vamos escuchando, uno dices, ay, eso me cayó el 20, Dios te habló. Te acomoda las cosas de que tú traes aquí a veces en tu mente y tú en la mañana le haces una pregunta al Señor y alguien comenta algo y dices, oh, ya entendí, Señor, por este camino me doy. Estar muy atentos al discernimiento de espíritus, decía el Señor. Vamos a ir ahora, gracias Cristi, con Lupita Pinzón a la carta de Judas, capítulo 5 versículo al 7 por favor, Lupita.
del 5 al 7, de carta de Judas. Ya que ustedes han conocido toda una... Ay, perdón, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, aquí estoy. Ya que ustedes han conocido todo una vez, quiero recordarles que el Señor salvó a su pueblo del país de Egipto y después dio muerte a los que ante ellos fueron incrédulos. Hizo lo mismo con los que no conservaron su domicilio, sino que abandonaron el lugar que les correspondía. Dios los encerró en cárceles eternas, en el fondo de las tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Acuérdense Maestro. de que va a haber un juicio, va a haber un juicio. Y por eso todos los días debemos de pensar con lo que yo viví fíjense, en la noche, un examen de conciencia sale para nosotros. En la noche hace este examen de conciencia. A ver, ¿hoy para qué viví? ¿Para el mundo? ¿Qué es eso de vivir para el mundo? Pues pensando solo en mí. Hoy viví para la carne. Ah, qué sabrosos estaban los tacos y comiendo mis dientes aunque no coman mis parientes. Hoy obedecí al demonio y le creí que yo soy el más importante de todos. Y ya nosotros podemos decir, o voy al cielo, o voy al infierno, o a dónde voy. Es una forma de hacer un buen examen de conciencia. Y ya, por eso Judas nos invita a cuidarnos de los falsos maestros siempre, siempre cuidarnos. Si tú y yo sabemos, por ejemplo, ahorita lo que le compartí a Cristi, miren, el padre José Larios, que en gloria está, ah, ah, él duró como 55, 60 años de sacerdote. Y desde que empezó, él abría el sagrario y metía su cabeza en el sagrario todos los días de 15 a media hora. Todos los días metía su cabeza al sagrario, así tal cual aquí. A mí también me tocó una temporada, 3 años así. Todos los días meter mi cabeza aquí y estar aquí con Jesús sacramentado, así como, como están viendo mi mano, así yo estaba con Jesús. Y yo le hablaba y le decía, y nunca me habló. Y el padre Hilarios un día me dijo, vas a creer, Guillermo, que cuando yo escucho a las personas que dicen que Dios les habló, quisiera jalarle las orejas. ¿O qué suerte tienen? Dice, porque yo tengo muchísimos años metiendo mi cabeza al sagrario y nunca Jesús me ha dicho, hola José, ¿cómo estás? Felicidades. Nada, nunca me ha dicho nada. Pero eso sí, ha ido creciendo mi fe, mi confianza, porque cuando nosotros vemos algo ya no es fe. ¿Y cuándo vamos a ver a Dios tal cual nos ve Él? Hasta que lleguemos del otro lado. Por eso la fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Y para eso, como les decía, tenemos su palabra, tenemos los sacramentos, tenemos la caridad, tenemos las reuniones en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así que pidámosle al Dios que nos hable. Ya ven qué bonito se oye aquí cuando abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estamos disponibles a captar con con nuestros sentidos humanos, el mensaje de Dios. Para eso son estas invocaciones. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ya está la respuesta, ¿sale? A veces todas esas personitas, yo no conozco a nadie así, pues sí conozco a una, pero
y por eso nunca quise ir a sus programas, porque que Dios me habla, pues ¿cuál Dios me habla? La voy a ir a quemar yo ahí en sus programas y decirle que no es cierto que Dios nos habla directamente. Nosotros tenemos que discernir qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Y a veces muchas personas, pues por eso San Judas nos invita a cuidarnos de esos falsos maestros. No sé si han tenido falsos maestros, espero que yo no sea uno de ellos. ¿Sale? Pero que se les quede muy bien grabado esto. Con este ejemplo del padre José Larios, y a mí me tocaba verlo, ¿sale? Yo nunca lo había visto que él metiera su cabeza al sagrario. Un día que llegué temprano, yo rezaba con él el oficio, los laudes y una hora de las 9 de la mañana. Rezábamos las tres juntas y luego ya era la misa. Y llegué yo más temprano de lo normal y pues como el padre me dejaba abierta la puerta, yo ya nomás abría y ya cerraba y al rato ya abría para que la gente se metiera a misa, y a dar las campanadas. Y llegué y estaba así con su cabeza dentro del sagrario y dije, y yo esperaba ver rayos y centellas. Iban a salir de ahí, que el padre José iba a salir con la cara transfigurada como la de Moisés. Y cuando saca su cabeza, ya que percibió que yo había llegado, voltea y me dice, ¿sigues tu hijo? Ven, y ahora te vas a venir a esta hora y en lo que yo voy y mi sobrina me ayuda a tomarme mi medicina, a inyectarme y me echo un jugo para celebrar la Eucaristía. Dice, tú mientras mete tu cabeza, yo había sido ya ministro muchos años, yo ya sabía cómo hacer todo y fueron 3 años todos los días, de domingo a domingo, cielito lindo, y nunca escuché nada. Pero estoy seguro que Dios me habló hoy en el Evangelio, estoy seguro que hoy Dios me habló a través de un señor que me dijo, una limonita por el amor de Dios. Ahí escuché la voz de Dios clarita, pero se ocupa el discernimiento. Pues que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que nos dé vida eterna y que nos haga descubrir que el estudiar la Sagrada Escritura nos hace encontrar dónde vamos a encontrar al Señor Jesús, en su palabra, en tu vida, en los sacramentos, en la caridad y cuando estamos reunidos así como nosotros estamos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Cristi, gracias, Margarita, gracias, Norma, gracias, señora Aida, gracias, Ofe Macías, gracias, Irma, gracias, Marisol, gracias, Rebeca, gracias, Lupita Pinzón. Nos vemos mañana, primero Dios. Hasta Hasta mañana, Dios mañana. mediante. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta Hasta mañana. luego. Bendiciones. Dios los bendiga a Bendiciones. todos. Los quiero. Gracias. Igualmente, Lupita, correspondida. Gracias. Adiós, profe. Adiós a Adiós, todas. Norma, gracias. Feliz día. Gracias, Irma. Igualmente. Gracias. Adiós, Marisol. Hasta mañana.